Buenos días. Entonces, continuando con los métodos teóricos para la solución de los campos bioelectromagnéticos, continuamos ahorita con uno muy importante que es la definición del vector derivación. Este método fue planteado por Hermann Carolus Burger en una serie de 3 artículos titulados Hard Vector and Leads, publicados en 1946 y 1947, para hacer la definición del vector derivación. Vamos a tomar las siguientes condiciones. Entonces vamos a definir la fuente del campo bioelectromagnético como un dipolo en una posición fija. Y el conductor puede ser finito o infinito y puede ser inhomogéneo, es decir, que también puede ser homogéneo, ¿cierto? Pero entonces este tipo de aproximación nos permite solucionar problemas para condiciones de conductor finito o infinito y condiciones de conductor inhomogéneo. La restricción está en que el dipolo debe estar en una posición fija. Estas condiciones serán válidas siempre y cuando no se diga algo diferente. Entonces, empezamos con la definición de linealidad propuesta por Henry Cavendish, en el cual, y por Henry Cavendish y George Simons Ohm. La linealidad también hace referencia a la ley de Ohm, en la cual vamos a expresar este problema en una dimensión. Vamos a explorarlo un poquito. Entonces si tenemos una fuente de corriente unitaria de 1 amperio que genera 0.02 voltios, entonces una fuente 5 veces mayor, o sea, una fuente de 5 amperios, generará un voltaje de 0.02 por 5, o sea, 0.1 voltios. Esto hace referencia a la linealidad, es decir, que una causa está relacionada con un efecto a través de un factor de proporcionalidad. Es decir, si aumentamos 5 veces la causa, el efecto se verá aumentado igualmente 5 veces. Entonces esta relación se puede escribir de forma general como el voltaje igual a una constante de proporcionalidad por la corriente, es decir, el efecto igual a la constante de proporcionalidad por la causa. Esa constante de proporcionalidad en este caso es 0.02 voltios sobre amperio, y a esa unidad se le conoce desde hace mucho tiempo como el ohmio o el ohm. Entonces eso es lo que expresa la linealidad o la ley de Ohm en una dimensión. Por otro lado, vamos a explorar el teorema de superposición, teorema que fue propuesto por Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz. Como han podido ver, este señor ha intervenido en grandes partes de esta área del conocimiento. Fue uno de los grandes aportantes en esta teoría. Por eso se menciona mucho. Ahora, ¿qué nos dice la superposición? Yo tengo un sistema lineal en el cual el efecto medido a partir de 2 causas diferentes me produce lo tengo excitado por 2 causas diferentes y me produce un efecto. El teorema de superposición lo que me dice es que yo puedo medir el efecto producido por cada una de las causas independientes, y la suma de esos efectos va a ser igual a la suma de las causas. En otras palabras, yo tengo, por ejemplo, este circuito eléctrico en el cual tengo una fuente de voltaje a la izquierda y una fuente de corriente a la derecha. Y me interesa medir cuál es el efecto, es decir, el voltaje en el punto A. Para poder medirlo, puedo hacer lo siguiente. Puedo apagar o desconectar la fuente de corriente y medir el efecto producido únicamente por el voltaje. Luego medir
Luego, desconectar el voltaje y medir el efecto producido por la fuente de corriente. Y el efecto total va a ser igual a la suma de los efectos de cada una de las causas por separado. Eso es lo que me indica el teorema de superposición. Esto únicamente pasa en sistemas lineales. Esto es lo más importante. Solo en sistemas lineales. Ahora, el vector derivación no es nada más que la ley de Ohm en 3 dimensiones. Es decir, aplica el teorema de linealidad en el cual cada una de las 3 componentes de un vector derivación tiene información de qué potencial está siendo generado en el punto de medición debido a cada una de las componentes de la fuente. Y de la superposición, ya se usa el teorema de la superposición, ya que el potencial total en el punto de medición es la suma de los potenciales debido a las 3 componentes de la fuente. Entonces vamos a describir un poquito esto mejor. Entonces, primero la linealidad. Entonces yo tengo en un punto de origen sobre un volumen conductor, en el interior de un volumen conductor, tengo una fuente de corriente unitaria. Esta corriente es de 1 amperio. El potencial producido por esa fuente de corriente, en este caso, va a ser igual a C sub X, ya que esa fuente de corriente únicamente va en dirección X, por eso tiene su índice X. Es decir, que si pusiéramos una fuente de corriente con valor P sub X, el potencial medido sería igual a la constante de proporcionalidad C sub X por el valor de P sub X. ¿Sí? Tal como lo dice la ley de Ohm. Corriente por resistencia igual a voltaje. Es decir, la causa por la constante de proporcionalidad igual al efecto. Ahora, analicemos esto en dirección Y. Entonces tengo un vector de corriente de 1 amperio, un vector unitario, me permite determinar cuál es la constante de proporcionalidad para hallar el potencial medido en la dirección Y. Potencial lo estoy midiendo siempre en este punto, sobre el volumen conductor. ¿Sí? Y la fuente siempre la estoy ubicando en este punto. ¿Sí? Ahora, si aumento ese vector por un factor de proporcionalidad P, es decir, si en vez de una fuente de 1 amperio tengo una fuente de P sub Y amperios, el voltaje que voy a medir sería el potencial igual a la constante de proporcionalidad Y por el P sub Y. Y de igual manera en Z. Entonces tengo una corriente de 1 amperio, me produce un potencial C sub Z. Si aumento esa corriente a un factor P sub Z, entonces el potencial sería la constante de proporcionalidad C sub Z por la causa P sub Z. Es decir, debido a la linealidad, en cada caso el potencial es proporcional a la magnitud del dipolo. ¿Sí? Siempre está multiplicado por un factor de proporcionalidad. Ahora, en cuanto al teorema de superposición. Entonces, yo voy a asumir que tengo un dipolo fuente P que tiene componentes en X, Y y Z. Entonces ese vector P lo puedo descomponer en sus componentes P sub X, P sub Y y P sub Z. Este potencial, este vector, este dipolo, genera sobre este punto en la superficie un potencial sigma que puede ser expresado como C sub X por P sub X más C sub Y por P sub Y más C sub Z por P sub Z. Es decir, tomo cada una de las causas, la causa en dirección X, la causa en dirección Y, la causa en dirección Z, la multiplico por el factor de proporcionalidad en cada una de esas direcciones y por el teorema de superposición digo que la suma de todas las, el efecto producido por todas las causas es igual a sumar cada uno de los efectos
producido por cada una de las causas. De aquí definimos un vector que lo vamos a llamar C. Ese vector va a tener las componentes X, Y y Z, que van a ser esas constantes de proporcionalidad en cada una de las direcciones. Por medio de álgebra de vectores o álgebra de matrices, podemos expresar el potencial eléctrico sigma como el producto escalar entre el vector dipolo y el vector que ahorita lo llamamos vector derivación. Este vector de las constantes de proporcionalidad es el vector que me indica por cuánto debo multiplicar cada una de las componentes del vector para obtener ese potencial eléctrico. Este es el que se conoce como el vector derivación. Entonces, por medio de álgebra de vectores, yo puedo expresar que ese potencial es igual al vector derivación por el vector dipolo. Entonces, si yo tengo que ese es el vector dipolo y ese es el vector derivación, el producto punto entre ambos me va a dar el potencial, que sería la magnitud del vector derivación por la magnitud del vector dipolo por el coseno del ángulo entre los dos. Debido a la superposición, el potencial es proporcional a la suma de los potenciales en cada componente del dipolo. Este coeficiente de proporcionalidad es tridimensional, por eso tiene 3 componentes. El vector derivación tiene como unidades, perdón, acá se me sobrepuso, pero C tiene como unidades voltios sobre amperio, es decir, ohmios. Listo. Ahorita hablaremos un poco acerca de lo que es el principio de reciprocidad.